Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Esta tarde tenemos la última conferencia del ciclo de conferencias que hemos organizado desde el museo durante el mes de marzo con motivo de nuestra exposición temporal sobre nuestros queridos dientes de sable. La conferencia de hoy es a cargo del doctor Enrique Baquedano, que como ya saben ustedes es arqueólogo y el director de este museo. Enrique es licenciado en Arqueología y Etnología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, fue el primer arqueólogo en atender a un curso de doctorado sobre paleontología de vertebrados. Vamos a ver, además de su larga carrera como gestor de patrimonio, quiero destacar su carrera como investigador. Fruto de ella, Enrique es director de algunos de los proyectos más interesantes en la arqueología de este país y del extranjero, como por ejemplo el proyecto de investigación en los yacimientos de Pinilla del Valle o el proyecto de investigación en los yacimientos de la Garganta del Dubái, la conocida como la cuna de la humanidad. También es el director del Instituto de Evolución en África, con sede en Madrid. Hoy va a hablar sobre tafonomía de estos dientes de sable. Su interés por la tafonomía se ha visto reflejado en su tesis doctoral, que se leyó hace algunos años en la Universidad de Valladolid, sobre el tema tan interesante del debate caza y carroñeos en los primeros homininos, desde el punto de vista de la tafonomía. Así que nada, os dejamos con él. Recordaros que habéis recibido unas fichas, un estudio de público. Si la podéis rellenar y entregarlas a la salida, os lo agradeceremos mucho para mejorar un poquito vuestra experiencia futura. Gracias. Buenas tardes, pues en primer lugar agradeceros a todos vosotros la presencia en esta última conferencia del ciclo que hemos organizado de introducción al conocimiento de los dientes de sable. Agradeceros vuestra presencia, las palabras de Belén Márquez y también destacar la presencia que nos acompañan a los dos comisarios y verdaderos responsables de científicos de la exposición que tenemos en la sala superior sobre los félidos dientes de sable, que son Mauricio Antoni y Manuel Salesa, que nos acompañan aquí en la sala y que se comandan de liados, y se les agradezco muy especialmente su conferencia. Quiero contar muchas cosas esta tarde, así que no me dilataré demasiado, pero sí quiero dejar muy expresamente constancia de que dedico esta intervención mía a la memoria de Emiliano Aguirre, a quien considero uno de los padres, el padre realmente de la paleontología de vertebrados en nuestro país, por supuesto junto a la figura de Miguel Cruz Zafón, que en alguna medida fue uno de sus maestros también a su vez, a quien agradezco sus enseñanzas y sobre todo porque es una de las personas que influyó en mi interés por vincular mi trabajo sobre el conocimiento de los primeros homininos, sobre la evolución humana, al conocimiento de los vertebrados, ¿no? Y precisamente, pues quiero comentar que en años pasados hice toda una serie de documentales que están en nuestro canal de YouTube sobre la historia de la introducción de las técnicas tafonómicas a la investigación arqueopaleontológica en nuestro país, y una de ellas, tal vez yo creo que la de mayor duración, fue la hice en el Museo Arqueológico Nacional con Emiliano Aguirre, que lo tenemos aquí en esta imagen. Aquí está don Emiliano, tan chulo como siempre. Era un personaje realmente extraordinario, pero aquí podemos ver también a Eudald Carbonell, a Jordi Estevez, a Yolanda Fernández Jalbo. También en la siguiente pues vemos, por ejemplo, a Arturo Morales, arriba, a José Mari Bermúdez de Castro. He de decir que
que el introductor de los conceptos iniciales de tafonomía en nuestro país se debe al catedrático de paleontología de la Universidad de Valencia, Miquel de Renzi, en los encuentros de Morella, que se celebraron a primeros de los años 70, creo que el 72 hasta el 76, y allí Eudald Carbonell y Jordi Estevez, bajo la dirección de Emiliano sobre todo, allí se conocieron precisamente, en este lugar, Emiliano y estos jóvenes arqueólogos, se comenzó el estudio, la introducción de la investigación sobre el mundo de la tafonomía, que era una disciplina que luego ha sido teorizada a nivel internacional desde España por Sisto Fernández López, y luego pues hay algunos investigadores tan de referencia como Luis Alcalá o, por ejemplo, que está en esta fotografía con Juan Luis Arzuaga o con Manuel Domínguez Rodrigo, que es ahora mismo, en mi opinión, uno de los tafónomos de mayor relevancia a nivel mundial en el campo de la investigación sobre la evolución humana. Bien, la tafonomía es la última de las disciplinas que se ha incorporado al ámbito de la paleontología. Esencialmente, los paleontólogos consideran que son 4 las disciplinas en las que puede subdividirse la investigación paleontológica. Por una parte, la paleobiología, por otra parte, la paleoecología, la bioestratigrafía y la tafonomía, que, como digo, es la última disciplina que se incorporó, puesto que es una disciplina muy reciente. Se creó precisamente en 1940, de la mano del gran paleontólogo teórico de la paleontología ruso, Iván Efremov, que definía la tafonomía como el estudio de los fósiles desde que pasan, desde el proceso de enterramiento hasta que los recuperamos los investigadores, los arqueólogos o los paleontólogos. Inicialmente es una disciplina estrictamente paleontológica que a partir de finales de los 60 incorporamos a la investigación también de la arqueología, sobre todo de la mano de algunas investigadoras, sobre todo en la Falla del Riz, como Pat Sidman, como Kai Beresmeyer, y en Sudáfrica, sobre todo de la mano de un grandísimo investigador que es Bob Brain. Todo al amparo de lo que a partir de los años 70 se conoce como la nueva arqueología, cuyo teórico principal pues es Lewis Binford. Lewis Binford y su mujer, también una grandísima investigadora, aunque él ha sido mucho más reconocido, tal vez de una manera injusta. Mencionar que hay un ámbito en el cual la arqueología y la paleontología se dan la mano, se confunden. Afortunadamente en esto nuestro país ha sido pionero, precisamente de la mano de Emiliano Aguirre, quien en el año 68 visitó por primera vez tanto Sudáfrica como la Falla del Riz. En el 69 estableció relación también ya con Beresmeyer y con Pat Sidman, y él realmente es el introductor en nuestro país en la práctica de esta nueva dinámica que es la tafonomía con una mirada transdisciplinar. Uno de los grandes prodigios del trabajo de Emiliano Aguirre, desde mi punto de vista, es superar lo que era inicialmente una investigación de carácter multidisciplinar, convertirla posteriormente en un mundo interdisciplinar, para posteriormente serlo de una manera transdisciplinar, de tal manera que Emiliano siempre, el gran Emiliano Aguirre, siempre realmente consideraba que lo relevante era que alguien escribiera lo que tuviera que decir porque tiene interés lo que tiene que contar. Y eso es lo que realmente en el campo de la investigación, tanto en paleontología como en arqueología, practicamos ahora los grupos más influyentes, que establecemos dinámicas novedosas de investigación, y desde mi punto de vista es una de las claves del éxito, el trabajo siempre conjunto y de manera transdisciplinar. También tafonomía se describe como el estudio de los hechos y de los acontecimientos de tal manera que los objetos pasan de ser seres vivos a seres muertos y el proceso en que nosotros los recuperamos. Es decir, cómo pasan de la biología a la litosfera, que decía el propio Efremov. Y eso, bueno, pues realmente es algo
de una enorme trascendencia. La taxonomía tiene básicamente como objetivo el estudio, en la práctica, el estudio de los fósiles cuando han sido sometidos al watering, a la alteración por exposición a agentes ambientales, a lo que conocemos como la diagénesis, que son las modificaciones por procesos naturales, o también del transporte por corrientes de agua, movimientos de tierras, reelaboración de fósiles, etc. También, por supuesto, hay otros tipos de agentes que pueden modificar los fósiles, los restos esqueléticos, como son las marcas de carnívoros o el transporte a una unidad secundaria de las propias presas, el estudio de la acción de los micromamíferos, de los insectos, de los microorganismos, de las plantas o la composición física del suelo, ¿no? Una de las cosas más frecuentes que nos encontramos en los yacimientos y que a los jóvenes les cuesta a veces entender, pues son, por ejemplo, la marca de los puercoespín, ¿no? Los puercoespines necesitan meter mucho calcio en su alimentación y se dedican a roer continuamente los huesos. Si uno se encuentra los fósiles y ve, pues bueno, cuando ya tiene cierta experiencia puede comprobar, o lo mismo sucede con el trampling, que es otra de los efectos que más nos encontramos, donde lo que vemos es que a veces se pueden confundir las marcas de corte por la acción de los homininos con el pisoteado por la acción de los grandes herbívoros o de los grandes animales o incluso de los propios homininos. Bien, a partir de estos conceptos elementales sobre lo que es la taxonomía, quiero dar un repaso a algunos de los yacimientos más importantes que hemos presentado en nuestra exposición de la sala principal de dientes de sable, y quiero comenzar por un yacimiento extraordinario, increíble, que es el yacimiento del Rancho de la Brea, y que fue uno de los primeros yacimientos, el primer yacimiento de dientes de sable que yo conocí en el año 85, invitado por la Fundación Getty para tener una estancia en California. Pues junto al Museo de Arte del Condado se encuentra este lugar, que entonces era relativamente poco estudiado todavía, que es un sitio realmente extraordinario. Como podéis ver en esta imagen, que a muchos de vosotros os llamará, pero este es un yacimiento que se conoce desde comienzos del siglo XX, que se descubrió con las explotaciones del petróleo del subsuelo y que todavía en la actualidad se sigue investigando, se sigue excavando, aparecen fósiles en unas condiciones realmente extraordinarias, prácticamente todos ellos en conexión anatómica, prácticamente como cayeron, y donde la excavación es en el fondo una recuperación muy básica y muy elemental, y por lo menos cuando yo lo visité prácticamente los limpiaban los fósiles con, más que fósiles, subfósiles, ¿eh? Los fósiles todavía en el Rancho de la Brea no están en un proceso de mineralización completo, sino que están iniciando ese proceso y son muy poco densos y tienen una superficie y un aspecto realmente que parece que han sido huesos de animales que se han caído hace muy pocos días, ¿no? Están realmente muy, muy frescos o muy poco densos, como repito, y es uno de los aspectos que llama la atención porque nos encontramos faunas que en África en ningún caso tendrían menos de 1,5 millones de antigüedad, pero sin embargo aquí bajan a prácticamente, o mejor, suben hasta cronologías de unos 12.000 años, ¿no? Porque hace 12.000 años en el norte de Estados Unidos, bueno, en California más concretamente, pues todavía había dientes de sable, como nos contaba el otro día Manuel Salesa, pues como los esmilodos, ¿no? Los esmilodontinos, que son unos animales realmente extraordinarios desde todos los puntos de vista, pero no voy a repetir las cosas que nos contó el profesor Salesa. Estas son otras imágenes de cómo se han extraído los fósiles. Está concretamente en el Rancho La Brea
en el año 1913, donde con unas cajas sencillamente sacaban los huesos, luego los lavaban y los podían exponer en grandes hangares. Yo cuando lo vi era un gran almacén con grandísimas estanterías y había animales gigantes, porque entre otras cosas hay muchos mastodontes y mamuts también allí, y es un lugar realmente extraordinario. En esta imagen puede verse cómo aparecen coloreados de oscuro, claro, por la acción del alquitrán, porque lo que aparecen es un fondo de alquitrán. Con ellos se hizo un museo que financió George Pace y que todavía sigue funcionando, y realmente sus fósiles que se presentan en la exposición permanente son realmente extraordinarios, como estos que podemos ver aquí, o este Smilodon fatalis, concretamente de hace 10, 12.000 años aproximadamente, ¿no? Siempre estamos hablando del Pleistoceno superior, es decir, que en términos geológicos, en tiempos geológicos, esto es antes de ayer. Otra imagen del Smilodon, que este precisamente es uno de los que tenemos aquí en nuestra exposición, y hemos querido presentar también esta reconstrucción tafonómica, a partir de la tafonomía, de la interpretación tafonómica, de qué es lo que sucedió aquí, qué sucedió desde que estos animales fallecieron hasta que los han rescatado los paleontólogos que han trabajado y que siguen trabajando en este lugar. Básicamente lo que se presenta es que es un lugar donde caen los animales que van a beber, son atrapados y caen en una trampa natural de la que no pueden salir, actúa como la brea, como el alquitrán, como si fueran unas arenas movedizas, digamos, y los animales, los carnívoros que van a aprovecharlos, a carroñarlos, pues también quedan presos de patas en él, como decía el clásico, el poeta, y entonces pues todos se rescatan, pasado unos pocos miles de años, se rescatan en unas condiciones realmente extraordinarias. Esta es una ilustración del paleoambiente que rodeó al Rancho La Brea en hace entre 50.000 y 10.000 años, en esta ilustración de Mauricio Antón, y también tenemos esta imagen de 3 momentos diferentes, que a mí me parece muy ilustrativa, de lo que es el proceso de formación de un yacimiento, donde vemos cómo un bisonte llega a beber agua, se queda atascado o es incapaz, en definitiva, de salir de este entorno con la brea y el alquitrán que hemos mencionado, y lo mismo le sucede a los carnívoros, principalmente a los félidos y a los séquidos, que van a aprovecharlos. Y en la última de las 3 ilustraciones, aquí, pues podemos ver cómo los fósiles se encuentran en esta parte basal del yacimiento de la brea. Otro de los yacimientos norteamericanos, más interesantes es la cueva de Friesenham, que está en San Antonio, en el estado de Texas, y que es una cavidad donde se han recuperado restos de félidos dientes de sable y también de mamut, muy principalmente individuos infantiles y algún inmaduro, pero sobre todo infantiles. Es un lugar realmente extraordinario porque se trata de que los Homotherium, al parecer, se terminaron especializando en la caza y el consumo de estos proboscideos, lo cual es realmente extraordinario. Pero de siempre se ha planteado que los felinos actuales no cazaban proboscideos, y nosotros precisamente ahora, Manuel Domínguez Rodrigo y yo mismo, estamos publicando en estos momentos, tenemos en revisión un artículo sobre los grupos de leones que se han especializado en la caza de elefantes en el delta del Okavango y en el río Chobe, con unos análisis que estuvimos haciendo en los últimos veranos, en las últimas campañas de investigación. Es muy interesante observar cómo la interpretación que ha hecho en este caso también Mauricio Antón
es la de que este félido, precisamente gracias a que tiene dientes de cimitarra, lo que hace realmente es degollar y desangrar a estos grandes animales. Esta es una de las últimas reconstrucciones del propio Mauricio sobre una familia con una hembra y 2 cachorros de Homotherius, del Homotherium serum concretamente, en un momento muy joven. Estamos finalizando el Pleistoceno superior y la interpretación global, una vez más, de Mauricio a partir de los trabajos, de los artículos que se han publicado. Como yo les explicaba el primer día presentando a Mauricio Antón, él siempre trabaja a partir de los artículos que han publicado los equipos de investigación y de excavación. Pues esta es la interpretación. Aquí tenemos cómo, en definitiva, han sido los homotherios los que han podido meter en la cavidad algunos restos, los de tamaño menor, de estos pequeños proboscidios, de estos pequeños mamuts. Otro de los yacimientos más importantes de Estados Unidos es Haile 21A, que se encuentra en la península de Florida, en el oeste de la provincia del estado de Florida, y que actualmente, como podemos ver aquí, es un lago. Es un lago que, si alguno conoce la laguna del Campillo, donde se excavó el yacimiento de áridos en Arganda del Rey, pues es algo similar. Es un lugar donde ha habido una extracción de áridos, una cantera que con el paso del tiempo se rellena de agua y se termina convirtiendo en una laguna. En el caso de la laguna del Campillo, que merece mucho la pena visitarla porque se han establecido poblaciones sobre todo de anátidas muy interesantes de ver, pues este es el caso también de lo que sucede en Haile, donde estuvimos estuvimos exactamente en el 20, en el año de la pandemia, precisamente para revisar una excavación que se había hecho en el 2000, la última, aunque empezaron las investigaciones en el año 30. La percepción actual de este yacimiento es esta, es la de una cantera que ha sido explotada y, por lo tanto, de la cavidad donde estaban los Xenosmilus, pues no queda absolutamente nada. Nosotros estuvimos aquí con la gente de la Universidad de Gainesville, que poseen un museo realmente extraordinario de paleontología, un museo estupendo donde están estos fósiles, y precisamente nosotros acudimos allí con la intención de revisar esta tafonomía, pensando en aplicar este trabajo a nuestras investigaciones en África, en relación con la evolución humana. Bien, estos son los Xenosmilus ozonae, que en este yacimiento de GL21A pues realmente han acumulado una cantidad extraordinaria de jabalíes africanos, de pecaris. En el caso de Estados del Norteamérica habría que denominarlo pecaris, pero de un tamaño gigante, es casi el doble que los pecaris actuales. Son más del tamaño casi de los africanos, de los jabalíes verrugosos, que de los americanos. Y con ello, pues una vez más, presentamos esta interpretación que con muy buen criterio hizo Mauricio Antón y que refleja eso, pues a un Xenosmilus, a una pareja de Xenosmilus que están consumiendo uno de estos pecaris que he mencionado. Nosotros en el trabajo, publicamos un artículo en una revista muy potente que es Scientist Reports, explicando el modelo de consumo de los Xenosmilus, básicamente viendo, que es lo que más nos interesaba, las marcas de la dentición de los Xenosmilus en las carcasas, para compararlas con el trabajo que hacemos en África y también comparándolo con el trabajo que hacen los felinos actuales, sobre todo los leones, ¿no? Y lo más llamativo es que el tipo de consumo que hacen es muy parecido. Prácticamente no hay diferencia en el aprovechamiento que hacen unos y otros, los Xenosmilus y la Panteroleo, los leones actuales. Otro de los yacimientos más atractivos, llegando ya a la península ibérica, es el de Incarcal, que es un yacimiento que está en Crespià, en Gerona. Los fósiles están actualmente en el Museo de Bañolas,
Pero esto es un conjunto de naturaleza kárstica, geológicamente es un karst, donde en algunas cavidades, en unos pozos y sobre todo en unas dolinas, hay una representación, un conjunto de fauna realmente extraordinaria que se excava desde finales de los años 60 y los trabajos en los últimos tiempos de Bienvenido Martínez Navarro y de Joan Madurell. Inicialmente estuvo el profesor Vilalta, también discípulo de Cruz Safón, pero los trabajos sobre todo de Bienvenido y de Madurell han permitido conocer mucho mejor a estos félidos, y el último paper que han publicado y que he podido ver en estos últimos días es una cronología muy buena. Se sostenía que la cronología andaba en torno a 1.000.000 de años. El último paper que he podido leer precisamente de Matthew Duval es encabezado, liderado por Matthew Duval, pues es una datación bastante fiable en torno a unos 860.000 años, que nos colocan prácticamente en la misma cronología a finales del Pleistoceno inferior, en expectativa de que comience el Pleistoceno medio, con todo lo que conlleva desde el punto de vista de la transformación en las faunas ibéricas. Esta es una de las imágenes de las últimas campañas y estas son algunas de las imágenes. Aquí todavía puse lo de 1.000.000 de años, pero esto se puede ajustar para decir que exactamente andan en torno a 864.000 años, es la última datación. Aparece, era uno de los conjuntos más importantes de félidos dientes de sable de toda la península ibérica. En esta imagen se puede ver los elementos anatómicos recuperados, este otro cráneo. He de decir que el Museo de Bañolas y los investigadores de Incarcal nos han dado todo tipo de facilidades para poder replicar, incluso para obtener los originales de estas piezas en préstamo, lo cual agradezco públicamente una vez más, y también mencionar que se ha hecho un trabajo de naturaleza tafonómica muy interesante, que básicamente lo que viene es a confirmar que estos animales cayeron en una trampa natural de la cual no fueron capaces de salir, y afortunadamente así nosotros los hemos podido recuperar con el paso del tiempo. Siguiente yacimiento sería Atapuerca, porque en la Gran Dolina, que es un yacimiento cuyas excavaciones inició tras su descubrimiento por Trino Torres, empezó nuestro maestro Emiliano Aguirre, y con un trabajo absolutamente extraordinario, después de revisar toda la estratigrafía de la Gran Dolina, pues en TD5, que es de aquí, este nivel, este es TD6, el famoso nivel donde aparece un antecesor, pues muy bien, en lo que debió ser muy probablemente también una trampa natural por caída, pues aparece este canino, que evidentemente se corresponde muy probablemente con un homoterio también, pero bueno, eso el que sabe es Manuel Salesa, pero todo apunta a que efectivamente se trata de un fragmento distal de un canino de Homotherium latidens. Bueno, la cronología anda en algo más que 800.000 años, probablemente en torno a unos 900.000 años. Otro de los yacimientos más interesantes de la península es Ventamicena, en la cuenca Guadix-Baza, en Orce, donde desde las excavaciones, bueno, el primero de los yacimientos, Ventamicena, lo descubrió Jordi Agustí, luego quedó al cuidado de Josep Gibert y de otros investigadores como el propio Jordi Agustí. Más tarde ha sido revisado por Bienvenido Martínez y por Rubén Sala, y actualmente por Juan Manuel Jiménez, que también nos han dado facilidades para obtener todos estos fósiles, tanto originales como réplicas, y quiero agradecerlo públicamente. Mencionar que este es un yacimiento muy célebre en el mundo de la evolución humana, porque en el año 82, en el verano del 82, apareció los fragmentos de lo que entonces se interpretó como una calota humana. Yo lo publiqué aquí en ese año. Yo era director de revista de arqueología y lo publiqué en portada, pues con posterioridad se ha interpretado
como un pequeño quino o como incluso también como un pequeño cáprido, pero en fin, lo interesante a efectos de lo que nos trae es que en este lugar pues, han aparecido restos claros de Homotherium, probablemente de Homotherium latidens, en una cronología entre 1,4 y 1,6 millones de años, y donde aparecen también, además de restos de Homotherium, aparecen también restos de Megantherium cultridens, que son estos fragmentos de estos animales, donde podemos ver uno de un tamaño similar prácticamente a un león o a un tigre relativamente grande, y otro pues, de menor tamaño, más en la línea de lo que sería pues, un leopardo, probablemente del entorno del tamaño de un leopardo. Bien, la interpretación que se ha hecho y que ha sido muy debatida ha sido respecto de que podía ser una acumulación. En su momento se pensó por dientes de sable, precisamente, pero la última interpretación, en el último de los yacimientos de Ventamicena, que se llama Ventamicena 4, pues se trataría también de un cubil de Pachycrocuta brevirostris, es decir, de la crocuta característica del Pleistoceno inferior, que también se conoce como la hiena de rostro pequeño o corto. Y con eso se ha podido hacer esta interpretación, como podemos ver, de lo que debió ser el paleopaisaje y el paleoambiente que hubo en el entorno de Ventamicena. Otro de los yacimientos, también en Granada, sería Fonelas, que es el yacimiento P1 de Fonelas, excavado sobre todo por Alfonso Arribas, quien me ha facilitado incluso material inédito, nos ha dejado para esta exposición todo tipo de fósiles, el acceso a todo tipo de fósiles. Lo agradezco muy especialmente a Alfonso Arribas, que además es un excelente paleontólogo en el IGME, que nos ha facilitado mucha información y que es una persona que tiene un ojo clínico, que tengo comprobado personalmente, que tiene una intuición bestial. Yo siempre he defendido que la intuición y la creatividad son absolutamente esenciales en la investigación arqueológica y paleontológica, y Alfonso Arribas, desde luego, no solo en este yacimiento, en muchos otros, entre otros en Pinilla del Valle, pues lo ha demostrado, ¿no? Y en este yacimiento, en P1, hay varios más, pero este es el más importante, el más conocido, pues una vez más aparecen restos de Megantherium, una hemimandíbula y un canino superior. Esta es una imagen de cómo aparecen los fósiles en unas condiciones realmente extraordinarias. Este es un caso de un cráneo completo, y lo que sucede es que en Fonelas optaron por presentarlos de una manera museográfica desde el momento en que vieron que se trataba de una acumulación realmente extraordinaria, y han dejado los fósiles in situ, salvo algunos que por razones de conservación han extraído y han sustituido por réplicas. Pero este lugar, que tiene una reconstrucción como esta que ha hecho el propio Alfonso Arribas y que es inédita y que le agradezco muy especialmente que me la haya facilitado, lo que vemos es que en un entorno de una especie de llanura fluvial con un torrente mayor y determinadas zonas alrededor de sequía, pues hay una concentración muy importante de mamíferos, y donde están los mamíferos lo normal es que estén los carnívoros, y en esta cronología, muy concretamente, en torno a 2 millones de años, pues lo que tenemos son Megantherium y Homotherium. Esta es una imagen del museo que ha construido el IGME, que ahora ya depende del Consejo Superior, desde hace unos pocos años, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y donde el equipo de Alfonso pues, está haciendo un trabajo extraordinario. Otro de los yacimientos del que no me voy a extender ni lo más mínimo es el de Sonningen, en el norte de Alemania, porque nos lo presentó el otro día Jordi Serangeli. Pero esta es una imagen de cómo en una grandísima turbera, donde los niveles superiores todavía son turba, pero los inferiores ya son lignito, no sé si esto quedó suficientemente claro en la conferencia de Serangeli, pues en este lugar es súper conocido, sobre todo
porque en ese contexto anaeróbico aparecen herramientas de madera que prácticamente no podíamos ni sospechar que existieran en estas cronologías en hace unos 300.000 años. Yo he de decir que tengo debilidad por este yacimiento porque llevo unos años sosteniendo que nuestra mirada a la evolución humana es muy retardataria y que sostenemos que las ausencias implican, la ausencia de evidencia se interpreta como ausencia, lo cual es un error, como ausencia de evidencia es verdaderamente un error, y que esto nos lleva a una visión sobre la evolución tecnológica en la humanidad bastante retardataria. Me apoyo sobre todo en los descubrimientos. Para esto que planteo yo, que estoy proponiendo ahora mismo en una publicación que se está tramitando, en un libro que se está tramitando en Estados Unidos, una de las bases es, por supuesto, este yacimiento de Soningen, donde las condiciones anaeróbicas, es decir, de ausencia de oxígeno, hace que la madera no se pudra y además que no haya xilófagos que la consuman, ¿no? Se sigue investigando en este lugar, hay un gran debate por lo que veo sobre las herramientas líticas, que yo considero que es paleolítico medio y no paleolítico inferior final, pero bueno, ese es un tema que está sub iudice, es objeto de la tesis además de Bárbara Rodríguez, y entonces esperemos a ver los resultados finales y la lectura de esta tesis. En este lugar, lo sorprendente es que, como pudimos ver otro día, también aparecen algunos restos de Homotherium, que es un tema de un enorme interés que yo creo que en términos tafonómicos, en mi opinión, todavía no está resuelto. Es un tema extraordinario. Aquí vemos algunos de los restos de Homotherium que han podido recuperar. Esta pieza, no diré que daría una mano por poder estudiarla, pero casi. Es una pieza interesantísima, interesantísima, que nos contará, cuando se haga una tafonomía aún más detenida, nos contará muchísima información sobre la relación entre los félidos dientes de sable y los homininos, con toda seguridad. Es decir, solo el hecho de que lo hayan raspado para dejar el hueso propiamente, la superficie cortical, a la intemperie y poderlo utilizar como yunque, esto ya tiene unas implicaciones en el comportamiento de esos homininos de un enorme interés, pero por otra parte también este animal ha sido marcado en sus extremos por grandes carnívoros, que Jordi plantea que sean cánidos, pero a mí me llama mucho la atención. Pudieran ser, pero es sorprendente, tenían que ser unos lobos muy grandes, y en esa época no hay unos lobos tan grandes. Los lobos en esa época son precisamente muy pequeños de tamaño, y por eso no creo que lo hayan consumido los lobos, pero no hay restos tampoco, como nos dijo, de grandes yénidos. No han descubierto ni coprolitos ni ningún resto de Pachycrocuta brevirostris, y por lo tanto eso es sorprendente. Y con esto la interpretación que hace el equipo de Jordi Serangeli y de Nicolás Conard, pues esta, que al borde de un gran lago, que por eso hoy es una turbera, pues los últimos heidelbergenses o primeros neandertales pues estaban cazando y lanzando, incluso comiendo aves también, a las que cazaban lanzando palos desde lejos o cazando con lanzas estos caballos, porque sobre todo lo que están comiendo los neandertales, las gentes de Soningen, son équidos. De la misma manera, en ese contexto, pues tenemos también a los homotherios que están cazando al acecho, por como muy probablemente cazaban los homotherios. Yo creo que en esto las interpretaciones son bastante unánimes. En Soningen han hecho un museo que por fuera es peculiar, aunque por dentro, pues a Soningen realmente solo dedican un par de vitrinas y algunas imágenes, como esta reconstrucción de los restos animales que se han encontrado, pero no es en mi opinión, una exposición muy pedagógica y muy definitoria de lo que debe ser, o facilitadora de alguna manera, facultativa de lo que debe ser la difusión científica para el gran público. Iríamos a Dmanisi, que es uno de los yacimientos por los que yo siento mucha debilidad. Es un yacimiento que tiene entre 1,7 y 1,8, 1,78 millones de años, más exactamente, en Georgia, a 80 kilómetros al sur de Tiflis,
en un yacimiento extraordinario, es una ciudadela medieval que en los 90 comenzaron haciendo una restauración, apareció un yacimiento con faunas vilafranquienses y después, es decir, del límite entre el Plioceno y el Pleistoceno, y después empezaron a aparecer verdaderas maravillas para la evolución humana que no he podido resistir para poneros alguna imagen. Esta es de una visita que hicimos con David Lorquipaniche, que es esta persona que está en primer plano y que es el director de las excavaciones, heredero de los trabajos del gran Abesalón Becua, y en este lugar donde se han encontrado verdaderas maravillas, pues aparecen tanto restos de los Meganterio como restos de los homininos que los georgianos en esta coyuntura nacionalista bautizaron como Homo georgicus, y la realidad es que los estudios posteriores la han publicado y replanteado como Homo erectus, aunque de un tamaño que realmente se asemeja más a Homo habilis. Siguen siendo unos fósiles extraordinarios. A mí son los fósiles humanos que me vuelven loco, o sea, lo confieso, porque cuentan muchísimo. Estos son los fósiles humanos dispersos más fuera de África, o sea, perdón, más antiguos fuera de África, y realmente son algo maravilloso, extraordinario, de los cuales apareció primero una mandíbula de un individuo mucho más grande que el resto, que parecía que se alimentaba además de otra manera distinta, parecía que había dos especies distintas, y luego apareció el cráneo quinto encajando con esa mandíbula, y se vio que no, que lo que había era un dimorfismo intraespecífico, un dimorfismo sexual realmente extraordinario, como luego vamos a ver. Aquí aparece Megantherion, como hemos comentado, y aparece también estos 5 cráneos que he mencionado, el último, el quinto por la derecha, como digo, primero apareció la mandíbula, que aquí no está, pero debería estar, y luego apareció este cráneo, que fue el último, y que realmente es una cosa extraordinaria, de un tamaño bastante más grande, con una dentición mucho más grande que los otros 4, y por esto se ha interpretado como 4 hembras y un macho. Eso sigue estando, como os digo, sub iudice. La interpretación, una vez más, del paleoambiente por parte de Mauricio Antón, pues en torno a las charcas, donde está el Megantherion y ha podido consumir algunos de los homininos. La interpretación que hizo la tafónoma Marta Tappen, concretamente, es que sobre los trabajos de David Lorquipaniche, es que un Megantherion se había comido a uno de estos homininos, a este Homo ergaster o Homo habilis, que anda ahí. Y esta es otra de las interpretaciones. Yo tengo que decir que me plantea problemas esta interpretación, y que las marcas, es verdad que los caninos inferiores son de sección redondeada y las marcas son claramente de sección redondeada, pero este es un tema que me plantea bastantes dudas. Creo que quedan muchas preguntas todavía sobre la interpretación tafonómica de estos fósiles, que son para mí de Manises uno de los yacimientos más importantes para el conocimiento de la evolución humana y de estos félidos en todo el planeta. Y vamos prácticamente, para terminar, a hablar del Cerro de los Batallones, y comienzo básicamente por decir que a primeros de los años 90, la primera vez que visité este conjunto de yacimientos que dirigía Jorge Morales, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, me impresionó muchísimo la cantidad de fósiles y las condiciones en que aparecían. Claro, comprendo que con estos fósiles los estudios tanto de naturaleza anatómica, morfológica y la propia filogenia estuvieran por encima de ninguna otra cosa, pero me llamó la atención que los estudios tafonómicos inicialmente me parecían muy básicos. Debo decir que de entonces aquí el trabajo que ha hecho el equipo que ahora dirige Manuel de Salesa es realmente extraordinario. Digo que en aquel momento me pareció muy básico, creo que hoy lo que han hecho es absolutamente modélico. El trabajo que habéis hecho, tanto por parte de Soledad Domingo como por parte de David Martín Perea, un joven geólogo. Yo estuve en su tribunal
de tesis doctoral y David me ha facilitado todo el material que voy a pasar. Este es un trabajo de David Martín Perea, donde yo no tengo ni el más mérito, porque lo único es que tuve la suerte, el privilegio de estudiar. Y una de las cosas de las que yo en su momento no era consciente, y hoy sí, ya lo anticipo, es que el Cerro de Batallones no es uno de los yacimientos más importantes para el conocimiento de los félidos dientes de sable. Es el más importante del mundo con una diferencia abismal sobre los siguientes, sin ninguna duda. Es un yacimiento extraordinario, es sorprendente que sobre todo en batallones 1, 3 y 10 los conjuntos que aparecen son realmente una cosa única para las faunas, para el conocimiento de las faunas del Mioceno superior, pero para el conocimiento de las faunas de todo el Cenozoico en todo el planeta. O sea, realmente es una cosa. Yo no he excavado nunca en el Batallones, nunca he publicado nada respecto de Batallones, no tengo ninguna vinculación personal con Batallones, y eso me permite decir que los yacimientos de Batallones que tenemos aquí en Torrejón de Velasco, en la Comunidad de Madrid, son con toda seguridad los más importantes de este periodo. Es una cosa única del terciario, es una cosa realmente muy, muy admirable, y nosotros ahora que estamos en el proceso de recepción de estos fósiles del Museo de Ciencias Naturales a nuestros almacenes, a nuestras salas de reserva, que dicen los modernos, ¿verdad? Yo sigo diciendo los almacenes porque ya soy una reliquia, pues es una cosa única, única. Estos fósiles son una cosa única. No dejan de maravillarme, o sea, cada vez que los puedo ver, son una cosa realmente extraordinaria. Yo no sé si hicimos una exposición ya a mediados de este 2000 y pico, no me acuerdo muy bien en qué año, en que se llama La colina de los dientes de sable, unos fósiles realmente maravillosos, pero yo creo que justamente en los últimos tiempos y preparando esta intervención he sido mucho más consciente de que esos yacimientos son una locura. O sea, no hay muchos yacimientos paleontológicos tan importantes como estos en todo el planeta, ¿eh? Es una de las cosas que yo, desde luego, siempre lo he transmitido, pero cada vez lo hago con más ilusión. Creo que la apuesta que tiene que haber desde la Comunidad de Madrid, desde el Ministerio, desde todos los poderes públicos y administraciones, tiene que ser muy superior. Este yacimiento se descubre en una extracción de sepiolitas en julio del 91, se informa desde dentro de la empresa Tolsa a un periodista, que es Vicente González Olaya, un buen amigo mío precisamente. La empresa desde entonces ha colaborado con estas excavaciones que durante tanto tiempo ha dirigido Jorge Morales y desde hace unos pocos años Manuel Salesa y Pablo Peláez, y en este lugar se ha llegado a un acuerdo de tal manera que se excava y se explota la sepiolita, que es la materia que se utiliza para hacer las camas de los gatos, ¿eh? Y entonces esto debe dar bastante dinero, a lo que parece, y se ha podido buscar el entente cordial, me imagino que unas veces más cordial que otros, supongo, como en todas las excavaciones de esta naturaleza, pero la realidad es que se está haciendo un trabajo paleontológico de primera fila mundial, sobre unos yacimientos de primera fila mundial, y no se está obstaculizando el trabajo. Bien, los fósiles aparecen en unas condiciones realmente únicas. Es decir, aparecen, por ejemplo, los peces. Es increíble que los peces, que prácticamente no tienen hueso, que no están, es muy difícil que fosilicen y que se conserven, están magníficamente conservados. Hablamos de animales entre 11 y 9 millones de años. Cuidado, cuidado con lo que estamos diciendo, ¿no? Realmente, con esa antigüedad es muy, muy sorprendente que se hayan conservado. Y ahora veremos algo. Voy a ir muy deprisa para decir cómo ha sido el proceso de localización de batallones 1, batallones 2, así hasta 10, ¿eh? Cada una de estos pits, de estos pozos en los cuales aparecen esa enorme cantidad de fósiles. Luego hablaremos expresamente de la tafonomía, pero no quería dejar de poner estas
estas imágenes de la paleontología. La relación de fósiles y las especies representadas son prácticamente todas, solo se echarían en falta las propias de climas tropicales, como los dryopithecinos. Ya quisiéramos tener aquí unos primates, me imagino, que estáis soñando con ellos. No es fácil en este contexto de casi sabana, ¿no? Pues no es fácil encontrar que aparezcan, y de momento no ha aparecido ninguno, pero quién sabe si tal vez en un momento. Y esta es una imagen que yo he querido poner para que se vea cómo se conservan los anfibios. ¿Cómo es posible que se puedan conservar, que parece que son de la semana pasada, los peces, los pájaros, que tienen unos huesos muy poco densos y que por lo tanto lo normal es que con la intemperie desaparezcan? Afortunadamente aquí en estos sitios, que luego explicaremos, pues las condiciones de preservación han sido tan extraordinarias que se conservan en un estado realmente maravilloso. Fíjense en esta rana, en este sapo de la tercera imagen de aquí, esos huesecillos, las ancas de rana, ¿verdad? ¿Cómo se han podido conservar en unas condiciones realmente milagrosas? Yo no creo en los milagros, pero en este caso sí, desde luego. Esto es verdaderamente milagroso, ¿no? Bien, los yacimientos están muy bien datados en el Vallesiense Superior, que es un periodo entre 9,6 y un poco más de antigüedad, pero siempre en el Mioceno Superior. En este momento, además, de un enorme interés desde el punto de vista de los cambios climáticos y de las faunas, es decir, de los contextos geológicos y paisajísticos. Esta es la imagen del contexto geológico que nos ha hecho Mauricio, que es un miembro más del equipo de investigación desde los orígenes, donde vemos a los dientes de sable con los rinocerontes, una de mis debilidades de la colección que pueden ver aquí arriba de la Sala Emiliano Aguirre de Paleontología, es ver algo que yo no había visto en ningún sitio, que es la coexistencia, por ejemplo, de rinocerontes con cuernos junto con rinocerontes aceraterinos, es decir, sin cuernos, y ver las diferentes morfologías que implican un comportamiento muy diferente entre unos y otros. Es una cosa maravillosa. Para cualquiera que tenga un mínimo de inquietud, no digo ya para ustedes que han demostrado mucha inquietud y mucho interés estando aquí esta tarde, digo para cualquier persona realmente que le interese, que tenga más capacidad cognitiva que una ameba, no puede dejar de emocionarse viendo esas diferencias, o ver, por ejemplo, el hipario. Es un hipario de locura, ¿no? Un hipario donde vemos en pleno proceso cómo un équido que tenía 3 pezuñas se va convirtiendo en una sola, en un contexto medioambiental diferente, y cómo se va adaptando, convirtiéndose en un animal, se está adaptando a la carrera. Es un sitio único, Cerro Batallones, y yo aprovecho para contar que es imprescindible visitar la Sala Emiliano Aguirre. Claro, todo esto se produce en un contexto geológico realmente extraordinario. Una de las cosas que tenemos difícil en este museo es emocionar a las gentes, a nuestros visitantes, explicándoles que Madrid es un lugar realmente extraordinario, de una relevancia importantísima en el mundo de la paleontología y también de la arqueología, porque tiene un contexto geológico y geográfico realmente maravilloso. De entrada tenemos el sistema central, lo que llamamos la sierra, y luego la cuenca de Madrid, que nacen todos estos ríos, casi todos en el sistema central y algunos en los montes carpetanos y en la Cuerda Larga, ¿verdad? Otros vienen desde el este, como es el caso del Manzanares y del Tajo, pero del que son tributarios todos los demás. Pero en este contexto, claro, en un momento en el que todavía no se había formado esta cuenca, tenemos el sistema central y la aportación en una cuenca cerrada por la Sierra de Altamira y por los montes de Toledo, donde unos grandes lagos, un contexto de grandes lagos, permiten la formación de estos yacimientos, con estas unidades, básicamente con la unidad inferior y la unidad intermedia, que es lo que vamos a ver, que estas cavidades actúen de una manera de mucho interés a efectos de lo que vamos a contar aquí, muy deprisa, por lo que estoy viendo. Básicamente, en estos contextos, a ver cómo soy capaz de resumirlo, vamos a ver cómo aparecen conjuntos dominados por herbívoros,
otros en otros niveles, como en el caso de batallones en el nivel inferior, dominado prácticamente en exclusividad por los carnívoros, lo cual lo hace enormemente interesante desde el punto de vista interpretativo en lo que se refiere a la tafonomía. Y por eso a mí, en mi primera visita, cuando me contaron por encima, dije, esto no puede ser más interesante desde el punto de vista tafonómico. Y claro, los paleontólogos que estaban allí estaban muy centrados en lo que es la descripción, básicamente en la filogenia y en la anatomía, ¿no? Ahora, repito, se ha hecho un trabajo realmente extraordinario, excepcional, entre otras cosas aplicando inteligencia artificial, que es algo descrito, tengo que decirlo, por mi socio en África, Manuel Domínguez Rodrigo, codirector del Instituto de Evolución en África y verdadero líder de las investigaciones en Old Dubai Gorge, que es el verdadero creador de la disciplina de la inteligencia artificial aplicada a los conjuntos, a la tafonomía y a los conjuntos paleontológicos. Bien, estos son los modelos que está planteando el equipo de batallones, los tafónomos de este equipo, por el cual realmente pues, tenemos asociaciones realmente extraordinarias. Los trabajos que se han hecho, he de decir que desde mi punto de vista son modélicos, se están utilizando las últimas técnicas de naturaleza tafonómica, donde podemos ver en los análisis de densidades espaciales, no me voy a centrar en cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a la tafonomía, pero sí que vamos a hablar de cómo los modelos finales nos dan precisamente las densidades que nos permiten, a partir de las cuales podemos hacer la interpretación, en este caso en batallones 3. Esta es una de las interpretaciones donde vemos la presencia de úrsidos, grandes tortugas miocenas que son descomunales, las tenemos y en cantidades ingentes en todo el territorio madrileño. Estamos hablando de tortugas como la Queirogaster bolivari, por ejemplo, que son más grandes que las que hemos conocido en vida en las Galápagos, por ejemplo, bastante más grandes que esas mismas, o como en el conjunto de batallones 3, bueno, pues se producen estos conjuntos de fósiles que hemos mencionado. En batallones 1 vamos a ver una gran presencia de félidos dientes de sable junto con restos de grandes herbívoros. En el caso de batallones 3 vamos a poder ver que están los homoterios, los meganterion junto con los grandes tortugas, y esta es una de las interpretaciones básicas, pero para ajustarme al tiempo quiero mencionar la identificación taxonómica y anatómica ha sido trabajada con excepcional delicadeza. El mapeo de los fósiles se ha hecho como se debe hacer, es decir, con las mediciones y con las orientaciones sobre el buzamiento que se hacen en tafonomía y que se hacen en arqueología avanzada, donde se ha podido establecer el número de especímenes, el número de elementos y el número mínimo de individuos, que es una de las claves de cualquier análisis tafonómico riguroso. Tenemos también los análisis de los tipos de fracturación en seco, es decir, diagenéticas, o en fresco, realizadas en muchas ocasiones por agentes, en todas, por agentes biológicos. Los tipos de análisis de superficies, a partir de los trabajos sobre todo de Berensmeyer, y la aplicación, todos ellos modernizados, por supuesto. Aquí podemos ver cómo los niveles superiores de batallones 3 en algunos casos fueron erosionados y lo que realmente se ha podido recuperar es la zona del cono de deyección. He puesto esta imagen para que se pueda ver el grado de detalle con el que se han mapado, se han documentado los procesos de excavación, para ver cómo la gran acumulación, sobre todo de carnívoros, en los niveles 1, 2 y 3 es realmente extraordinaria. Las especies que aparecen de carnívoros, donde sobre todo en el caso de los dientes de sable, de los félidos, lo que tendríamos serían Machairodus afanistus y Promeganterion ogygia.
Las alteraciones tafonómicas se han estudiado con todo detalle también en batallones 3, dataciones biológicas y dataciones naturales, físico-químicas, y con esto se ha planteado la discusión sobre las dos posibles interpretaciones iniciales, que es que haya actividad de cubileo, que haya una actividad en una madriguera, o que sea una trampa natural. La discusión entre estos ámbitos ha llevado, sin ninguna duda, a que la interpretación se plantee como un lugar donde más que un refugio, lo que había realmente era una trampa natural que implica que la caída de los herbívoros, esta es una interpretación también de Mauricio, con este esquema. ¿Esta es tuya, Mauricio? No, esta no es tuya. Esta es de David, esta es de David, por el lenguaje es de David. Bien, pues donde podemos ver en estas imágenes como en los distintos momentos pueden caer los animales, otros entran a beber o a aprovecharlos y no son capaces de salir. Esa es la interpretación última que se ha producido de la combinación tanto de la historia geológica como de la tafonomía, y este es el panorama actual donde, como vemos, hay unos niveles que han sido en el momento actual erosionados en su superficie. La interpretación, esta sí es otra ilustración que a mí me gusta especialmente de Mauricio Antón, porque cuando las dolinas están prácticamente rellenas, lo que se crean es una especie de balsas, de pequeñas lagunas, donde se convierten en una trampa por los lodos que se acumulan, y en todos lugares, decía el gran naturalista español, el primer director, el gran biólogo, el primer director de Doñana, José Antonio Valverde, que donde hay mucha vida hay mucha muerte. Este es el caso. Estos son los ejemplos de cómo en torno a las charcas, la vida en las charcas implica que siempre en los bordes de los lagos, en las charcas hay mucha vida y en consecuencia hay mucha muerte. Y finalmente los paleontólogos lo que hacen y lo que hacemos los arqueólogos es recuperar estos contextos. En Batallones 10 sucede algo también muy similar. Vamos a ir pasando más deprisa, con algunos casos donde puede verse que la conexión anatómica es realmente extraordinaria, en torno también a Batallones 10, el último de los yacimientos, todavía en excavación, creo, ¿no? Manuel, todavía estáis excavando aquí, en Batallones 10, el último de los yacimientos que apareció. La discusión es de un enorme interés y las explicaciones interpretativas son también muy interesantes. Con estos cibaterios, los cibaterios que aparecen aquí, el Dicerolinus, están absolutamente extraordinario, que están viniendo ya investigadores de todo el planeta a revisarlos, a estudiarlos, porque estos giráfidos de cuello corto, o más corto que las jirafas actuales, son realmente, los cibaterios son una especie extraordinaria, extinta en estos periodos, pero realmente extraordinaria, y los fósiles aparecen aquí como en ningún otro sitio de todo el planeta. Esta es la discusión final que se planteaba con esta interpretación, que realmente también es de un enorme interés y muy bien planteada, estéticamente muy bonita. Es una acuarela que no es de Mauricio, pero realmente es también de un enorme interés. Para la interpretación, este es un ejemplo, por ejemplo, muy reciente, muy actual, localizado en Kenia, en la zona de Guayir, con unos giráfidos que han fallecido claramente en el entorno de una charca. Mueren por sed, lógicamente, ¿no? Por la desecación de las lagunas y en ese contexto. Esta ilustración, que sí es de Mauricio, y lo que implica es una mirada general al paleoambiente y al contexto paisajístico de este momento, de Batallones 10, y aquí pues han podido establecer las comparaciones, sobre todo entre Batallones 3 y Batallones 10, que es el trabajo de tesis doctoral de David Martín Perea, repito, que es el que tiene el mérito de haber trabajado, de haber estudiado realmente estos niveles. Y aquí tenemos esta reconstrucción de un enorme interés, creo yo, porque se puede ver perfectamente, como en este caso vemos un úrsido que ha caído, está carroñando, cosa muy frecuente entre los úrsidos, que son
Muchos de ellos, algunas de sus especies son muy herbívoros. Recordemos, por ejemplo, que los osos de las cavernas eran prácticamente, como dice siempre Trino Torres, como las vacas, grandes comedores de cantidades ingentes de hierba y de frutos, de pequeños frutos, pero son casi todos ellos también muy carroñeros. Y en consecuencia no es sorprendente que los encontremos en estas trampas naturales carroñando. Y bien, en definitiva, aquí en Batallones 10, por eso tenemos estas grandes acumulaciones también, sobre todo, tanto de Hiparion, de estos équidos, esta especie de cebras que antes he mencionado, y de este Dekenatherium rex, que es un sibaterino, el grupo de los sibaterios, que no deja de ser una jirafa de gran tamaño, pero de cuello más corto. Las conclusiones definitivas del trabajo sobre cerrobatallones pues son aproximadamente las que ya hemos podido ir explicando, grandes cavidades donde caen los animales, unos entran para beber, otros caen en esta trampa natural, y los carnívoros se supone que no son capaces de salir y allí fallecen de inanición, y por eso, gracias a este trabajo, pues podemos, gracias a esta situación, podemos recuperarlos con el paso del tiempo. Yo no querría dejar de poner en 5 minutos más, aunque le ruego de 5 minutos más, unas imágenes de la estrella de la fiesta, que en alguna medida es el fósil, la momia recuperada en el yacimiento de Yakutia, en Rusia, y que para esta exposición el investigador principal, Lopatin, nos ha dado todo tipo de facilidades y toda la información para que pudiéramos hacer por primera vez una recreación y una reconstrucción tanto de la propia momia como del animal en vida. Y por eso Lopatin, a partir de este artículo, nos dieron las facilidades para poder trabajar con él, aunque estos son imágenes del propio artículo, pero nos facilitaron las imágenes directamente. Y gracias a esto, a la colaboración entre Mauricio Antón, Salesa y Ramón López, de la empresa Cuaga, de Vilafranca del Penedés, nos empeñamos en hacer una reconstrucción de esta momia, que fue un trabajo ímprobo. Alguien pensará que es sencillamente un peluche, pues no. El trabajo ha sido realmente extraordinario. Ha habido que reconstruir primero los restos tal y como parece que aparecieron inicialmente, que no es como ahora se conservan en los almacenes de la universidad, perdón, de la Academia de Ciencias de Moscú, y es con esto que hemos podido hacer esta reconstrucción realmente extraordinaria, y a partir de ahí la recreación del animalito, del homoterio, del cachorro de homoterio en vida. Como pueden ver, esta es una serie de procesos que Ramón López ha ido siguiendo con las instrucciones que Mauricio le iba dando todos los días, y le iba corrigiendo hasta unos niveles de detalle que yo pensé en algún momento van a chocar, porque pero claro, yo creo que Ramón López se lo tomó como algo personal y dijo, esta colaboración con Mauricio y con Salesa tiene que salir, y así como salió, claro. Por eso el trabajo ha sido tan excepcional y tan extraordinario. Aquí tenemos, fíjense en esta imagen con todos esos puntos, ¿verdad? Estos puntos son lo que implica todo el volumen al detalle, al máximo detalle, al milímetro, según lo iba planteando cada semana, le iba dando indicaciones y modificando la idea inicial. Desde, no, esto no me has entendido bien, ha sido realmente un trabajo, diríamos, muy complicado. No diré de chinos porque eso ahora no se puede decir, pero casi. Bien, y con esto se pudo hacer la reconstrucción final de este cachorro de Homotherium latidens, que es realmente extraordinario. Esa recreación que la tienen ustedes allá arriba en la sala de exposiciones, en nuestra exposición sobre los félidos dientes de sable, se ha convertido en la estrella de la fiesta, se ha convertido en la imagen, pero realmente yo querría también ponerles esta imagen de la reconstrucción en el entorno de lo que sería el paleoambiente de Yakutia, aunque el yacimiento apareció
en una pequeña cavidad que se conserva y de las cuales tenemos algunas imágenes gracias a, como digo, al investigador principal, al estudioso, al excavador que es Lopatín y que así nos lo facilitó. Y nada más, con esto yo termino mi intervención. Muchas gracias. ¿Tenemos algo de tiempo para alguna pregunta? Viendo la imagen que has visto de los cráneos de Dmanisi, ahí lógicamente hay mucha variedad. ¿Podría haber algún proceso astronómico que dé lugar a esa variedad? Buena pregunta. Vamos a ver. Lo primero que apareció fue una mandíbula que a Besalén Becua, me lo contó Emiliano Aguirre, se la enseñó en el hotel, en un congreso en Polonia, le enseñó. Era una cosa absolutamente excepcional, que por cierto, uno de los primeros en estudiarlo fue un español, Antonio Rosas, que ya dijo que le recordaba a un Homo ergaster, que podía ser, bueno, con Bermúdez Castro y con el propio Emiliano Aguirre, lo publicaron además, que era una cosa realmente extraordinariamente antigua, muy arcaica, pero claro, plantear un Homo ergaster, que es un Homo erectus en África, aquí en Europa realmente era escatología, no había un solo resto y era muy atrevido. Yo, francamente, no sé cómo se atrevieron a publicarlo así, pero así lo publicaron. Bien, la realidad es que después apareció otra mandíbula mucho más grande. Yo he tenido esos fósiles en mi mano, he tenido ese privilegio y todo apuntaba a que eran especies distintas. Hasta tal punto que una mandíbula es como el doble, la rama tiene prácticamente el doble de tamaño que las otras. Por cierto, la del cuarto cráneo es una mandíbula de un individuo que estuvo viviendo una vez que no tenía ningún diente y los alveolos estaban reabsorbidos, de tal manera que se ha interpretado como le llaman la vieja de Dmanisi y se ha interpretado como el primer caso de compasión humana, puesto que se entiende que no podía alimentarse por ella misma y el resto del grupo, el resto del clan, le ayudaba a alimentarse. Es un cráneo bastante más pequeño que los otros cuatro. Y luego, como he mencionado, apareció este cráneo bastante más grande que encaja perfectamente, o sea, pertenece al mismo espécimen, al mismo individuo con la mandíbula inicial, que da un tamaño que a todos nos tenía locos. Yo tuve la suerte, el privilegio de hacer para National Geographic la introducción, la presentación de un libro de David Lorca Panice y de Jordi Agustí, que son buenos amigos míos, cuando no había aparecido el quinto cráneo. Y como está escrito, pues lo puedo decir, ¿no? Que diciendo que me parecía que tafonómicamente, voy a tu pregunta, era muy difícil, porque yo había visto el yacimiento y veía que todo era un mismo contexto, todo es un mismo nivel, toda la fauna aparece en el mismo nivel, en una especie de contesa, que decimos los arqueólogos, donde está perfectamente laminado y entonces la correspondencia, es verdad que el quinto cráneo está un poco más apartado, pero la correspondencia estratigráfica es clarísima. Por lo tanto, todo en un contexto, además de cenizas volcánicas, aprovecho para decir, las cenizas volcánicas es lo que mejor se data. Todas las fechas de más de 45.000 años, a mí me cuesta mucho creérmelas, salvo las que se datan en contextos volcánicos, que son FETEN. Por lo tanto, la datación es indiscutible, es buenísima, ¿no? Es muy, muy fuerte, ¿no? Muy robusta, que dicen ahora, ¿no? Y no, con toda claridad, el contexto tafonómico es el mismo, los fósiles no están ni ligeramente deformados, y solo hay uno que tiene unas marcas muy claras de lo que parecen dos caninos inferiores de un megaterio. Pero el contexto, la industria lítica es claramente en modo 1, es decir, es oldubayense, es un contexto lítico anterior al achelense, que nosotros publicamos hace unos años el achelense más antiguo, en 1,7 millones de años, en un yacimiento de Olduvai Gorge. Recientemente, este verano pasado, se ha publicado un yacimiento en Etiopía más antiguo, con 2 millones de años, pero aquí en 1,8 millones de años se están haciendo todavía lo que llamamos modo 1, oldubayense.
Es un contexto tafonómicamente muy coherente, no hay nada que sorprenda y por lo tanto yo creo que al día de hoy es indiscutible que lo que tenemos es un macho, un varón y 4 hembras. Es verdad que hoy todo parece que encaja, pero cuando yo estuve viendo los fósiles con el máximo especialista a nivel mundial en Homo erectus, que era Philip Reimeier, él estaba absolutamente convencido inicialmente de que todo era una misma especie, y llevaba razón, pero la mayor parte entonces de los paleontólogos pensaban que eran 2 especies distintas, porque la diferencia de la mandíbula aquella era descomunal, no parece que pudieran ser de una misma especie. Y luego, pues efectivamente, Philip Reimeier y humildemente yo mismo pues planteé que se podía tratar de una misma especie. Sorprendente, básicamente por un principio muy elemental que yo suelo aplicar, ¿no? Que es la navaja de Ockham, es decir, la interpretación más parsimoniosa. Es muy difícil que en un yacimiento haya un fósil de hominino, muy difícil que haya 2, sorprendente que haya, pero ya que sean de 2 especies distintas, es multiplicar exponencialmente la improbabilidad. Y por lo tanto, pues a priori lo más lógico es que si te aparecen 2 fósiles muy cercanos, aunque haya 5 o 6 metros de distancia, lo digo, por ejemplo, en relación con la publicación de 2 cráneos que hay en una cueva griega de Apodima, donde se publicó 2 yacimientos, 2 cráneos que están juntitos, uno como Homo sapiens y otro como Neandertal. Bueno, pues por un principio elemental, yo dije esto, ¿no? Estos serán los 2, y ahora en la revisión, pues efectivamente se ha planteado que los 2 son neandertales, cosa que no había que ser un lince para verlo, creo, ¿no? Y en este caso también. No hay modificaciones tafonómicas que apunten en esa dirección. Son claramente, no están alterados, ¿no? Hasta tal punto que hayan cambiado su morfología. Hola, buenas tardes. Sobre Félix Batallanes, esos fósiles que han quedado tan perdurados, pues, bueno, ¿qué clima había en Félix Batallanes cuando se formaron esos fósiles? Y se influye mucho en la conservación. Gracias. Bueno, como he dicho, tiene entre 9,6 y 9,3 principalmente, la mayor parte de los fósiles que se han acumulado en estos yacimientos, es decir, es Mioceno superior, y están muy fosilizados, están muy mineralizados. Pero ¿dónde está la clave de la conservación? Pues que están protegidos de la intemperie, básicamente eso. Es lo mismo que sucede cuando de repente nos encontramos un fósil. En el caso de una cueva, de una cavidad, es frecuente que suceda, es el caso de la sima de los huesos. En la sima de los huesos los fósiles se conservan muy bien porque es una cavidad que lleva cerrada probablemente los 380.000 años que tiene esa acumulación, ¿no? Y por lo tanto se ha conservado muy bien. Pero eso mismo sucede, y esto es más extraordinario, en el borde de un lago. En el borde de un lago, a pleno sol, a plena lluvia, a plena intemperie, al viento, de repente, en algunas situaciones te encuentras unos fósiles en una excelente condición. ¿Por qué? Pues porque nada más caerse, morir el animal, ha sido, una vez se ha extendido en el proceso de extensión de la charca o del lago, de lo que fuere, pues se ha producido una acumulación normalmente de arena o de tierra que lo ha cubierto de manera inmediata y por eso lo ha protegido. Pero en el caso de Batallones, no. En el caso de Batallones, en los 10 casos, bueno, en los 9, porque creo que Batallones 9 es la que no tiene fósiles, que recordar. Exacto. Ojalá. Ahí vais a tener un Dryopithecus, ¿eh? Bien, pues en estos casos están muy protegidos de la intemperie, que es sobre todo lo que más degrada los fósiles. Y por eso están en unas condiciones increíbles. Ese sapo, esa rana que hemos presentado, es para emocionarse, es para que se te salten las lágrimas, ¿no? Es una cosa única. Yo no he visto una cosa tan extraordinariamente bien conectada o sea, y además en conexión anatómica perfectamente. La original, tal y como cayó, así se quedó la pobre rana y así se ha conservado.
Gracias. Me extraña que dentro de lo que nombran como causas que pueden afectar a todos los fósiles que se hallan, están las atmosféricas, las de desplazamientos de tierra y todo eso, ¿por qué no se incluyen las del ser humano? Sí, las he incluido, las antrópicas. Eh, Sí, sí, claro. Tienen la doble división de aquellos cazadores, recolectores que podían haber trasladado los restos a cuevas. Claro, efectivamente. Rescatan esas piezas cambiándolas muchas veces de su entorno natural por diferentes cuestiones y que alteran esas muestras. Bueno, vamos a ver, las muestras antrópicas en los fósiles efectivamente siempre son por la caza, fruto de la acción de los cazadores-recolectores, que cazan, despedazan, transportan y consumen, en definitiva, y luego dejan como basura los restos, que es lo que recuperamos los arqueólogos. Los arqueólogos, lógicamente, el trabajo de campo lo tenemos que hacer con el mayor cuidado posible para no herir a los fósiles. Hay una vieja frase del director durante muchos años de las excavaciones en Cerro Batallones, de Jorge Morales, que yo creo que se la había escuchado a Emiliano Aguirre. Me parece que yo alguna vez también se la he escuchado a Emiliano, que es al fósil ni arrimarse. Es decir, hay que excavar el fósil pero sin tocarlo, ¿eh? Porque no se pueden hacer marcas, para que el estudio después, a posteriori, el estudio de laboratorio, nos permita distinguir con toda seguridad qué marcas son tafonómicamente y propiamente dichas y cuáles podríamos hacer los arqueólogos en el proceso de extracción o en el proceso de restauración. Y por eso las fracturas diagenéticas, aquellas que se producen sobre todo por compresión de los sedimentos donde están los fósiles, ese tipo de fracturas nos exigen luego un trabajo de laboratorio extraordinario. En el caso de Batallones, los fósiles aparecen tan bien conservados que la restauración, sí, claro, hay tal cantidad de fósiles que ha habido que invertir mucho tiempo y mucha dedicación en la restauración, pero por ejemplo en el caso de Pinilla del Valle, donde no hay dientes de sable y donde son cosas mucho más modernas, por supuesto, el trabajo de restauración nos ha exigido tanto esfuerzo más que la propia excavación, porque reconstruir esos fósiles que son como un verdadero puzzle, son como un mosaico, y encajar cada pieza en su sitio originario es realmente muy arduo, muy complicado. ¿Alguien más? Bueno, pues como No. decían los clásicos, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.